buenas las tengan y mejor la estén pasando el día de hoy. Bolas en las redes, está de nuevo con ustedes. Vamos a platicar un poquito de la semanota de Juegos Olímpicos que ya tenemos encima. Te saludo con muchísimo gusto a Armando Moreno. Armandillo, ¿cómo estás? Jorge Luis, muy buenas noches. Todo un gusto estar de regreso aquí, metiéndole las bolas en las redes a todos nuestros escuchas. Y sí, una semana espectacular de acción olímpica. Terminó la Olimpiada, por fin comenzaron los Juegos y comenzó toda la actividad y la emoción de los mismos. Una vorágine de actividad deportiva que significan estos Juegos Olímpicos y bueno, como decíamos, a la cobertura de los medios y las redes sociales y todo su poder no se hicieron esperar. Entonces, pues sí, mucha información tenemos para compartir el día de hoy que bolas en las redes. Vamos a resumírselas un poquito. Es mucho todo lo que ha pasado en esta semana. Hoy no nos va a acompañar nuestro doctor de cabecera, nuestro doctor del amor, porque anda combatiendo COVID en su Anda natal cumpliendo sus Guadalajara. responsabilidades como doctor, el doctor García, y Exactamente, nos hace sentir orgullosos. Gracias, doctor, exactamente. gracias. Gracias. Todavía no nos trae nuestras medicinas de Cuba, pero gracias, Sí, doctor. zapota Gracias, madre. chavo. Pues bueno, pues empecemos con el principio. Empecemos Ha desde el habido muchas. principio, sí, muchísima actividad. De inmediato los Juegos Olímpicos nos dieron la medalla más rápida en la historia de la delegación mexicana en unos Juegos Olímpicos, con el abuelo Luis Álvarez y Alejandra Valencia ganándose el bronce en tiro con arco mixtos. Realmente una actuación bastante interesante. Creo que justamente se posicionaron en el nivel en el que estaban para competir. No creo que estuvieran para competir el oro. Tal vez si nos hubiera tocado en la otra llave en la que le tocó tirar a la escuadra holandesa, hubiéramos tenido una mucho mejor oportunidad. Nos tocó directamente en la semifinal con los coreanos y bueno, traían un par de monstruos tirando. Pero un bastante buen lugar y sobre todo una medalla que se suponía iba a venir a bajar mucho la presión. Ya, siempre hay mucha presión de en qué momento y por quién va a caer la primera medalla. Y definitivamente fue una buena noticia que en el mismo primer día de actividad se diera el primer metal para México. Así es, esto contrasta también con la participación de las señoritas también en el tiro con arco. Qué bonito, mira, el árbol de la abundancia líquida. Contrasta un poco, ¿no? Estaban haciendo una queja o una observación muy efusiva en su participación en de tiro con arco de las señoritas, de que no las dejaron tirar antes, ¿no? Que no las dejaron practicar y a las alemanas sí. Y ahí hubo un detallito, ¿no? Con ese resultado, porque al final no se obtuvo ahí Sí, sí, no, bueno, una medalla. este, la verdad el equipo femenil dejó mucho que desear. Aida Román, desde los Juegos de Río ha tenido no solamente malos resultados, sino también una actitud demasiado altanera. No sé si recordarás, pero en los Juegos de Río tuvo una entrevista ahí con alguien de ESPN y le contestó algo así como que: "Pues yo soy Aida Román, yo no le debo nada a nadie". ¿No? Un Eric Y, Castillo, ¿no? sí, no. Sí, y bueno, la actitud muy similar ahora que tiraba una flecha, fallaba, fue básicamente la peor del equipo y la Sí. sonrisita burlona, como que había hecho su gracia. Entonces realmente ya no está en el nivel, o ya no está en el nivel, o simplemente no tiene ganas de participar. No sé qué puede hacer, pero no va por ahí con ella. La otra chica, Ana Paula Vázquez, se vio bastante bien. Lastimosamente hoy en el individual ah, estaba empatando y necesitaba un 10 para irse a flecha extra y se le acabó el tiempo y no pudo soltar la última. Sí, eso Sí, estuvo pero una ráfaga de viento, sí, ¿no? una ráfaga de viento cuando le quedaban 2, 3 segundos y realmente su entrenador no le contó. No sé si tú te fijaste, pero cuando estaban en el dobles mixtos y al abuelo Álvarez se le estaba empezando a acabar el reloj, Alejandra Valencia le contaba en voz alta para que no tuviera que voltear a ver el reloj y tuviera en mente cuánto tiempo le quedaba. Entonces Ese también como que ajá, el coach una debió parte de de la haber hecho eso. rehabilitación. Eso debió de haber hecho el coach hoy con Ana Paula cuando vio que tenía menos de 5 segundos.
Entonces, pues, La que está con todo es Alejandra Valencia, y porque sí, creo que fue efectivamente, hoy en el en el, individual, ya en los octavos de final logró su clasificación, ya se metió a cuartos y pasándole por encima realmente 6-0 a la competidora rival. Ahora enfrentará una de Estados Unidos para meterse ya a las semifinales y de lleno a la contienda por las medallas y realmente creo que el día de hoy podemos ver otro podio para México después de tantos cuartos lugares que se nos han ido de forma tan y se complicada. nos han ido con eso, porque sí está, pues está chistoso, ¿no? Porque incluso en redes sociales estaban dando que son los del ya merito, ¿no? Dolores Hernández y Carolina Mendoza se quedaron en la rayita. Sí, fíjate que con ellas sí fue como que su tope. O sea, realmente cada cuarto lugar tiene su propia historia. Ujú. Y, por ejemplo, en el caso de ellas dos, yo creo que sí fue su tope, ¿no? O sea, hubiera necesitado que alguna de las tres principales de plano fallaran muy groseramente para que ellas se pudieran meter en las medallas, pero me parece que al menos en el caso de esa pareja de clavados, ellas sí, sí eran las cuartas, o sea, sí merecían el cuarto lugar. Caso contrario, por ejemplo, a Yael Castillo y Juan Celaya, en el que los rusos fallaron estrepitosamente su clavado y al Sí, grado oye. tal que tuvieron 0 de puntuación. Y no sé si se Cayó de confiaron. cara, ¿no? El Sí, no, otro. no, 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 con las piernas. La razón fue que cayeron primero las piernas antes que los brazos. Entonces, eso es un clavado fallido. Y si un clavado falla en sincronizados, todo el clavado falla. O sea, si uno de ellos falla. Entonces, por eso es que les pusieron 0. Y básicamente no sé si se confiaron o de plano trataban de alcanzar a los estadounidenses que estaban 20 puntos de ellos y necesitaban hacer un clavado de 9. No sé cuál fue la razón, pero hicieron un desastre, un verdadero desastre y bueno, Ujú. se le marcaron 66 puntos y con un clavado normal de poco más de 80 los alemanes los desbancaron de la posición. Eso sí está feo. Caso también, digo yo, que me aventé ese partido, bueno, lo estábamos viendo, Ajá. lo del equipo de softball femenil, cuarto lugar. Aquí empezó igual en redes sociales y todo eso ya se hizo un trending topic, un tema ya a discutirse en todos lados, que fue que según tiraron sus uniformes a la basura. Los pants, los pants, porque no tiraron el uniforme de softball y Ajá. que también tenían una negativa en portar la bandera en el, en el, este, en el uniforme. Pero antes de entrar a esa polémica de los uniformes, Ajá. dieron un partidazo. Sí, sí, realmente ellas sí estuvieron a la par de su rival. Si hablábamos de que las otras chicas sí estuvieron en cuarto y no había mucho para dónde moverle, las de softball sí tenían una posibilidad real de ganar la medalla y realmente si no hubiese sido por un error que cometieron ahí en el infield en el que la segunda base no pudo atrapar la pelota en el intento de doble play, sí, Ujú. hubieran ganado porque de ahí salieron, de ahí vinieron dos carreras que a la postre fueron las que marcaron la diferencia. Entonces, es difícil, sobre todo ese tipo de jugadas, pues son del día a día. O sea, muchos hablaban de en qué nivel está el softball de que no pudieron hacer una jugada normal que en el béisbol es de todos los días, ¿no? Pero pues, Ujú. no es lo mismo. O sea, no es lo mismo ya una vez que estás en el campo, que con la presión de unos Juegos Olímpicos, y no solo de unos Juegos Olímpicos, sino ya jugando por una medalla. Entonces, no, definitivamente no es igual y lo vimos desde el primer partido con las chicas de softball, que le compitieron al tú por tú a Canadá cuando en el primer encuentro les habían vencido fácilmente. Entonces, es difícil ponerse en el lugar de las personas que están ahí. Por ejemplo, el tirador del día de ayer que llevaba una racha perfecta de 19 disparos y después falló 4 de sus últimos 6. Pero estar prácticamente peleando con los dioses por un puesto en el Olimpo no es cualquier cosa. Entonces, hay que darle su justa dimensión de que están codeándose con lo mejor del mundo y desafortunadamente
el deporte de alto rendimiento es así, es muy, 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 muy pesado, es muy cabrón, realmente es muy, muy difícil y por milésimas de segundo, por milímetros, pero la diferencia entre un primero, segundo, tercero, cuarto puesto es muy pequeña Ujú. y son esfuerzos, todos se preparan bien, todos se esfuerzan desde muy pequeños y realmente a veces son hasta accidentes que suceden ahí en la competición. Sí, son cosas que la misma circunstancia, lo que pasó con el que se le acabó el tiempo, por Sí, una ráfaga de viento no sí, pudo no. tomar una decisión porque sabemos que eso influye, ¿no? Y es un temita que al ratito vamos a platicar porque se va a armar la loca Se va a al armar rato con esto. Sí, pues sí te jugaron al tú por tú, como comentas, quedaron 3-2 contra Canadá, que tres está dos y en rezagado, extra innings. y para hacer la primera participación en Sí. Juegos Olímpicos, ¿no? Que se ve opacado ahorita Y por sí, lo de los uniformes, pues mira, exacto, realmente por yo los creo que uniformes. pasa en todos lados. Por ejemplo, hablaba de por ahí Luis García de, pues la verdad yo también hice lo mismo, casi dijo el güey, ¿no? O sea, Sí, yo que no fui, tenían los uniformes yo en fui su a casa los y no por Juegos estos años, Olímpicos, me ¿no? dieron 2 uniformes y no tengo la menor idea de dónde puedan estar. Entonces, Otros dicen que, ay, pues es que yo me duermo con el pues uniforme sí, y, sí, y pues esas o cosas, sea, ¿no? realmente ahora sí que ya es tu uniforme y tú haces con él lo que consideras mejor, ¿no? ¿Crees Entonces, que tenga algo que ver que casi todas, más bien creo que solo una es nacida aquí en México, ¿no? Todas las demás yo son no creo, sí, no, no, no. de Estados Ahora sí Unidos. que yo sí soy pro México-americanos desde hace mucho tiempo porque en el béisbol realmente los mexicoamericanos son los que han ayudado a hacer mucho la competitividad cuando son clásico mundial de béisbol o cosas por el estilo. Pues realmente en últimas ediciones casi la mitad del equipo son personas en esa situación, ¿no? Y sí me ha tocado que muchos, por ejemplo, el lanzador Sergio Romo, el bateador Jorge Cantú, todo, Ujú. eh, el mismo Adrián González que está en este roster de Juegos Olímpicos y que es el para muchos considerado el mejor bateador de México en la historia de Grandes Ligas y ahora está encabezando el equipo mexicano en Juegos Olímpicos. Todos son nacidos en Estados Unidos, pero todos han representado con orgullo a México e incluso teniendo la oportunidad de jugar por los Estados Unidos. Entonces, Ujú. para mí no va por ahí el asunto. Para mí no va por ahí el asunto. Es una cuestión de decisión propia porque estaban alegando que era porque no tenían espacio ya en la maleta y todo lo que se llevaron, pues ¿qué se llevaron? ¿De almohadas? ¿Se llevaron las cobijas? Pues es que mira, primero se llevaron más uniformes porque les dieron Ujú. muchísimos. Les dieron los Ajá. Leaning que no les quedaban. Les dieron pants dobles, doble o triple. Y luego Ujú. tenían 1, 2 y 3 uniformes para jugar. Tenían el uniforme para la ceremonia de apertura y aparte todos sus implementos de béisbol. Bueno, de softball en este caso. Ahora, aquí hay un tema que a lo mejor va a ser muy, no tan importante, pero sí hay que. ¿Por qué jugaban con el Nike y no jugaban con el otro? Pues básicamente porque el Leaning nunca desarrolló un equipo completo para el Comité Olímpico. Les dio playeras, pero no veo una indumentaria como hacía Atlética, Salve Atlética, que presentaba y decía, esta es la genérica para todos, pero ahí te va natación, ahí te va esto, ahí te va el otro. Yo nunca vi a Leaning presentar un uniforme de softball. Sí, no, ¿Sí? de hecho me parece que La playera de la selección de fútbol de sí, México, no, a sí, mi muy particular opinión, está fea. sí, sí, A sí, mí no me yo gusta. también, yo tampoco. Esa onda de que no la voy a vender porque, o sea, igual y hasta la hubiera comprado nada más por cuestiones Pues de tener por un prop hacerle o al lo que cuento, sea. ¿no? Por hacerle al Ajá, cuento. Pero sí, pero no, nada yo tampoco. relevante, o sea, Sí, no, se supone no que es algo presentaron que un uniforme. represente. Ajá, sí, sí, se supone Ajá. que presentaron un uniforme, pero no cumplía las especificaciones que había puesto la Federación de Softball, que es la misma Ujú. federación del béisbol, o sea, realmente es pues el softball y el béisbol ahora se presentan como una confederación Ujú. sola, una sola, entonces, de hecho, el uniforme que presentaron para el béisbol tampoco tampoco cumplió con las expectativas y el equipo de México que va a estar jugando en unos 40 minutos, de hecho, este, Hay que apurarnos, hay que apurarnos. sopota madre.
Sí, no, tampoco les cumplió las expectativas al béisbol y van a estar jugando con equipamiento distinto. Entonces, O sea, qué sí, falta de comunicación, qué falta de orden. O sea, a mí esto me suena que, ¿quién? Estos, porque son sí, más baratos estos. sí, no, no, pues Fue una decisión, realmente, no es una decisión de la mano con todos. sí, no, es que el Li-Ning es la marca que viste al Comité Olímpico Mexicano. Realmente, pues seguramente ganó una licitación, algo por el estilo, pero Sí, tiene que haber sido eso. eso no asegura que tengan las posibilidades de fabricar uniformes para todas las disciplinas, Sí, desafortunadamente. es que ese es el tema. O sea, ganas una licitación vendiéndote como esa parte de un proveedor. En este caso, un proveedor de indumentaria deportiva debe de tener el expertise y debe de tener los contactos o lo que sea para Es poder difícil. decir, hacemos esto. Sí, sí, te O sea, entiendo es una esa parte, marca. pero es difícil que puedan cumplir con todos. O sea, hay tantas disciplinas y tantos deportes en los Juegos Olímpicos que realmente tener la capacidad para una sola marca de abarcar todo es complicado. Yo creo que ni siquiera el propio Nike o Adidas hay cosas que pueden hacer. O sea, por ejemplo, la vestimenta para los tiradores de tiro deportivo tampoco es línea. Y estoy seguro que ni Nike ni Adidas puede hacer eso, ¿no? Eh, No, pero el hecho de aquí no es a lo mejor de, es que Nike no puede, ok, no, pero Nike está, Nike, Adidas, Puma, un Reebok, ajá, se especializan en el deporte. Sus estudios de todo ese show, ¿sí? ajá. Desde el zapato, desde el short, la calceta, toda esa onda, o sea, está estudiado, porque los respaldan años de experiencia haciendo zapatos, haciendo tenis, Ujú. haciendo shorts, ¿sí? Eso sí, obviamente a lo mejor vamos a invertirle un poco a esa parte del tiro o de los arqueros. Ujú. Órale, puede ser algo donde nos metamos, ¿no? Pero es obvio que eso no deja como negocio, Sí, probablemente, ¿no? ¿no? Porque es uno cada 4 años. Pero eso no Sí, quita que no le pongas la atención a sí, esas sí, sí, disciplinas claro. como para decir, te voy a hacer un uniforme bonito, o sea, porque a lo mejor tú no necesitas un dry fit con perforaciones en los lados y una tela interior como las del 2002 Mm. o un escudo grande, o sea, a lo mejor eso no, pero sí puedes decir, a ver, cuando te estiras, que se ve, que no se ve, te voy a hacer un cortecito aquí, un cortecito acá, y hacer eso, ¿sí? Sí, 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 estoy de Aquí acuerdo. con lo del leaning fue más como que, híjole, ¿qué agarramos y a destiempo? O sea, no ¿Cómo me le puedes hacemos? decir Sí, que no te dio tiempo cuando esta justa fueron 4 años y esta todavía le sí, sí, aumentaron uno no. por la pandemia. O sea, se ve súper improvisado. Y es Eso es lo que que, sacaron así, dices, ¿qué onda con esto? a pesar de eso, para mí es el mejor equipamiento que han tenido en muchos años. Porque ahora sí ¿Se que, cae? sí, ahora sí que como No. dices, había veces que los de tiro con arco, por ejemplo, le tenían que cortar las mangas porque les apretaban y no los dejaban estirar bien los Bueno, brazos. ok, ok. O cosas por el estilo. Por ejemplo, hace 4 años, un levantador de pesas prácticamente le tuvo que cortar la entrepierna porque le quedaba demasiado apretado y no lo dejaba eh, agacharse cuando un levantador de pesas tiene que tener mucha flexibilidad en esa parte porque se agacha por la pesa. Eh, y, y- Pero no le quieren invertir a y los al final del que ya día, le saben. tuvo que utilizar su propio uniforme y simplemente tapar la marca. Entonces yo creo que ese debería de ser la solución. O sea, cada quien usa su uniforme y le tapa la marca. O sea, no sé para qué. O sea, está bien que tengan un proveedor para los principales deportes, ¿no? Atletismo, natación, fútbol, voleibol, básquetbol, no sé, algo así. Pero para Sí, pero es lo deportes que que comentábamos necesitan el más otro día, especialización, cómo queremos que se vea un avance. Esto es importante, o sea, sí, sí es importante. es como te presentas al mundo, Pero o sea, no esa estoy imagen es lo seguro, primero que no te están estoy viendo. seguro que todas o sea, por ejemplo, Italia le hace urrea, ¿no? Los uniformes. Ujú, Yo estaba viendo ayer el tiro el tiro deportivo y el tiro no les hacen los uniformes urrea. ujú. Entonces, no nada más es de aquí de México. Pasa en todos lados Sí, porque, la única diferencia es de que los demás como que se ven medio parejitos en ese sentido y de repente volteas y ves a lo que voy es de que le invirtieron tiempo.
esfuerzo, por lo menos que se vieran parejos. Sí, eso sí. De repente volteas a ver en el caso, y es creo que el más, pues sí, el más visible, el que tiene más foco, que es la selección de fútbol. O sea, de entrada el primerito que traía el escudo mal cosido, o sea, eso es una falta de atención total. O sea, el cuate que fue el último el último que estuvo revisando, esa madre la metió al revés, Sí. ¿sí? Ya estaba, ya tenía sueño o qué, Pues o es por las que prisas. realmente para mí Li Ning ha quedado mal en en el volumen sobre todo porque incluso yo he visto mucha gente que dice, oye, ¿dónde puedo conseguir algo? Un pants, una playa, algo. Pues no tienen todo agotado. Entonces, O realmente sea, tal cual agarró todo y se los dio y ahora le llévenselo y ahí sí, luego sí, vemos pues entonces qué hacemos. imagínate. Y que ni siquiera, tanto así que ni siquiera tuvieron tiempo de revisar realmente que colocaran bien las cosas. Entonces, Y yo siento que es pues, una falta de tanto de atención del Comité Olímpico, pues, pues sí, de interés por sus atletas, porque ya sabemos que tienen ahí una deficiencia sí, no. de, de presupuestos y de lanas y todo lo que tú Y quieras. es que aparte de todo, el Comité Olímpico no depende del gobierno. O sea, el Comité Olímpico es un ente privado. Entonces, Hay que invertir, güey. pues, pues es que no somos Slim, cabrón. Entonces, ahí estaría el chiste, pero Guillermo del Toro vaya y los patrocine otra Estados vez. Unidos, imagínate, Simone Biles tiene patrocinios de más de 7 8 millones de dólares. Katie Ledecky, la nadadora, tiene patrocinio de 7 millones de dólares de aquí a los Juegos Que Olímpicos se de retire. París. No, a París, no, cuando se Que retire. próximamente estaremos ahí. Sí, sí, claro. Ay, ajá. Entonces, imagínate, 10 millones de dólares son 200 millones de pesos. Yo Está que creo, piche los uniformes de ya. yo creo que todo lo que van a ganar todos los atletas juntos no llega ni a la décima parte de todos los atletas de México. Entonces, pues, ahora sí que la onda es que la industria privada se ponga las pilas y de ahí salga el asunto. A fin de cuentas, pues imagínate Simone Biles todo lo que no representa y comercialmente hasta dónde no puede llegar. Entonces no creo que un Juan Orozco que acaba de hacer una revolución en Twitter anoche cuando estuvo cerca de llevarse la medalla de oro. Alejandra Valencia podría ser bien la imagen de representativa de una marca competitiva. El abuelo Álvarez. Hay mucha gente que realmente podría estar ahí, podría estar haciendo dinero para la marca, dinero para ellos y para los demás Y fíjate deportistas mexicanos. qué chistoso, ¿no? Qué raro. Y quienes les dan, en el caso de México, más foco, que pues el fútbol, y lo saco a colación porque pues, es la verdad, Ajá, ajá. no podemos mentir, les haces un uniforme feo. Sí, no, imagínate. Y Estaban diciendo que cabe recalcar que yo creo que para esta delegación en específico, el deportista que no solo ha ganado más, sino va a acabar ganando más que cualquiera de los demás es de béisbol. Y es Adrián González, que llegó ya, a tener, más o menos en los años que jugó en grandes ligas, debió de haber tenido contratos por alrededor de 250 millones de dólares. estamos hablando de Don Adrián González. Sí, sí, O sea, entonces. ese güey se cose Sí, aparte. no. Sí, Independientemente de que esté con ellos, es un cuate que dice, cámara, o sea, se vino de donde estaba y dice, órale, sí, a sí, echarle, no, y yo sé fue otro es rollo, la verdad. promoción, Sí. y vámonos, ¿no? O sea, esa parte está bien. Y órale, empieza a promocionar, y de repente llegas con Adrián González, que te puede dar un foco del tamaño del mundo, Imagínate, sí. y de repente le pones una cosa que dices, güey, ¿Qué o sea, carajos es esto? No. esto lo compraste fuera de aquí de la Magdalena Michuqueco. Sí. Sí, O no, sea, estoy de incluso hasta acuerdo. esa parte de que no les gira Sí, en ese sentido, sí, no, de pues México imagínate, tiene buenos focos, güey, sí, y no lo aprovecharon. el propio Ochoa, ¿no? El propio Ochoa con el uniforme con el que le obligaron a ponerse a calentar con el uniforme de Leaning y el de calentamiento estaba horrendo, realmente estaba muy feo. Entonces, no va por ahí. Es que Y sobre el, todo, no, yo creo que no están viendo ni siquiera la parte comercial por lo mismo que decíamos, o sea, ni siquiera los tienen bien a la venta. O sea, exactamente, o sea, realmente como que las es, ventas que pudieran hacer ahorita serían muy buenas, muy buenas, porque te digo, yo he visto mucha gente y yo mismo me interesaría comprar un pants, algunas playeras, no sé, alguna de las que han utilizado, por ejemplo, ah, pues la de fútbol que decías, ¿no? Puede ser.
Ujú. L- No, pero ahorita No, con no esto, o sé qué sea, más puede ser. simplemente las indumentarias, la normal, o sea, que te diga tu banderita, leaning, una Ándale, bonita playera verde, una blanca, una roja, ándale, sí. ajá, que tuviera un motivo al frente La o de algo así, atletismo, ¿no? pues Por estaría ejemplo, padre, ¿no? acaba de O iniciar ahorita, simplemente está igual, iniciando ahorita el atletismo y pues la de atletismo es pues como la de básquet, así sin manguitas, algo así. cuánta gente en un gimnasio no traería Exactamente, sin mangas levantando exactamente. pesas, güey? Imagínate que de veras gane alguien el maratón, bueno, la caminata. Sí, que son súper pegadas Sí, abajito de tu sí, playera, sí, los que sí. jugamos en domingo y te la quitas y pues traes eso. Ahora Una no vieron playera ese foto. especial que les hubieran hecho a los de tiro con arco, que las promocione Ale Sí, México de Valencia, un arquito o atrás que diga tiro con arco, no que sé, las cositas así promocione que Ale le hubiera Valencia pegado. y es subcampeona olímpica, no sé lo que vaya a ganar, sí, esperemos que gane. Esperemos Pero que sí. sí, realmente muy, muy limitada la estrategia de Leaning, si es que tienen estrategia siquiera para Porque comercializar lo que decíamos, que la a lo marca de mejor era México. como que es como una donación, por eso no están a la venta. A los pans sí, porque a lo mejor es un pan rojo genérico y le coses la Pues, bandera, ¿no? Puede ser un template de los que tienen ahí como Nike, Adidas y todas esas, que es una tú, playera verde y tú le sabes ponen que un con logo. México no se puede hacer eso, porque ahora sí que nosotros cuando se trata de deportes le entramos a todo. Vamos y llenamos todo, vamos y compramos todo, etc. Ujú. Entonces realmente pues, no nos... Me pregunto qué hubiera pasado, que no es Linin, Charlie. Le hace playeras y están buenas para Cholos, para Ok. el Esa Pachuca, sí no me la sabía, a para lo que fueras. mejor. No, igual que Charlie hubiera salido, no sé, que le hubieran dicho a la marca Charlie, y órale, que se aventaran el Sí, no, patrocinio, o no sé, o sea, sea, sí, porque incluso la propia Atlética, que me parece que fue la que vistió a México en Londres, en Londres en Río, ¿no? ujú, sí. Pues yo no me acuerdo que hayan sacado así como que mucha mercancía para los juegos. No, pero en su momento la estrategia que sacaron cuando salió la playera rosa, la rosa mexicano, Sí, 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 me acuerdo de era eso. como que el templete genérico de Ajá, todos, pero era una playera que traía como que la intención de, porque con esa jugaban soccer y con esa misma estaban haciendo otras actividades, ujú, ¿no? ujú. Entonces como que era la misma, era llamativa, el México grandote, el rosa mexicano que no te lo esperabas, o sea, era la verde, la blanca y no era una roja, era un rosa Sí, mexicano. Y sí. después la rosa mexicano se agotó en su momento y Luego todos queríamos tratan de esa playera. innovar así en los juegos, ¿no? También hubo por ahí una verde limón, medio, Pero, medio gachona, pero pues sí le tratan de hacerle diferente, sobre todo para que no compita tanto, no coincida tanto con la de la selección. Sobre todo ahora tan cerca del Mundial, pues prácticamente vamos a tener indumentaria si es que México clasifica claramente, pues ya en unos 6 meses, realmente ya en unos seis uh-huh, meses ya sí, los vamos a tener. lanzamientos de playeras por lo regular Ajá, son a mediados y a principios de año. Esperemos que ya por diciembre empecemos a tener las primeras filtraciones de esas playeras que las sí. vamos a presentar aquí. ¡Ay, eso Sopota me gusta! madre. Cuando empiezan a presentar los uniformes Cobertura nuevos. de las eliminatorias del Mundial, claramente aquí en Bolas en las redes. Sí, sí, sí. Vamos a Y estar ahí haciendo cosillas nuevas. Pero sí, bueno, regresando y retomando, Lining, los uniformes están feos. tache, tache. Más que a las Tache. de softball, al inning tache, porque bueno, pues Sí, ya, ahora sí que ya es tuyo y haces con él lo que se te pega la gana, ¿no? Pero pues, exactamente. Y es como que queda ahí al aire, que a quien le guste, no lo veo mal, tampoco lo veo bien, sino es una sí, situación por ahí andaban diciendo que, desafortunada sí, y ya. no, no, incluso así de que no, pues saben que ya no nos cupieron estos uniformes, pues los dejamos aquí en la editación, ¿no? Y ya llegaron los de limpieza, los tiraron a la basura y las otras se las encontraron. Entonces realmente no sabemos las circunstancias, o sea, estamos haciendo ¿A qué reclaman? Llévenselos a su casa. demasiadas especulaciones y así los japoneses dijeron, ah, pues madres, ¿para qué las queremos a la basura? Chingue su madre. Pues sí. Retomando información olímpica, ya comentó Armandillo lo de Ale Valencia en el tiro con arco. Sí, ¿Sí? Hasta el día de ayer hoy, ayer hoy, el día de ayer hoy, sí, tienen, así andan estos asuntos. ah, Ya vivimos sí, en horario de Tokio, caray. en horario de Tokio, como ya casi todos, si no es que todos, o si estaban bajo de una piedra o no les interesa esta parte, México venció 3-0 a Sudáfrica para calificarse a los cuartos de final en la disciplina del fútbol. Nada más aquí Y te entonces, comento de a rápido ajá, que
En este momento, el mexicano En este Carlos momento. Ortiz de golf se está ubicando en la primera posición, empatado con un sueco ¿De qué? en el golf varonil. Oh, por Dios, tenemos un Tiger Woods, un tigre, ¿qué sería? Fíjate que Tigre Bosques. el favorito para ganar alguna medalla era justamente el otro mexicano, Anser me parece que se llama. Pero este chico Carlos Ortiz, que de hecho también participa en la gira de la PGA, Ujú. pero pues ahí anda. Desde la mañana andaba en tercer lugar con 6 menos del par, 6 bajo par en la tarjeta. Ahorita ya mejoró su línea a 8 bajo par y está empatado en la primera posición. Ahí si alguien quiere aventarnos un resumencillo de el golf, que nos diga cómo fregados, que nosotros medio le sabemos, pero pues no andamos tan letrados en ese sentido. A lo mejor tú sí, más que yo, Un poquito, sí. bajo el par. ¿Qué es Bajo un par golf? es realmente cada hoyo tiene un número de golpes que se supone que deberías de tirar para conseguir el par, o sea, como que para estar parejo con el campo. Entonces los tiros Sí, bajo par son cuántos tienes menos que lo que se supone que debería de ser. sí, pues, muchas gracias. Uno que nació entre matorrales, pues no le sabe Ay, esas rey. cosas, ¿no? Discúlpame. Fuimos a la misma Yo fui secundaria, te recuerdo. sí, pero la primaria, ¿no, güey? Yo soy del deporte de las patadas. Retomando esto, las ondas del fútbol quedan así. Corea del Sur contra México. Se juega a las 6 de la mañana el sábado 31. Todos se juegan el sábado 31. Brasil contra Egipto, Japón contra Nueva Zelanda y España contra Costa de Marfil. En esta ocasión no vamos a hacer llaves de ¿cómo le dijimos el otro día? Ya se me olvidó. Nuestros pronósticos. Nuestros pronósticos, el doctor había dicho algo chistoso. Pero bueno, aquí así es como van a quedar. También está el fútbol femenil. También ya se tienen las llaves. Estos partidos quedan así: la Gran Bretaña contra Australia, Suecia contra Japón, Países Bajos contra Estados Unidos, un partidazo, ese es partido de mundial, prácticamente es una final, y Canadá contra Brasil. Por ahí, ¿qué le pasó a Argentina? ¿Qué le pasó a Argentina? En el fútbol, Argentina queda eliminado y se armó igual todo el show, redes sociales otra vez, porque jugadores del Olímpico, del equipo olímpico de fútbol, jugaron la Copa América. Entonces se tupieron en dimes y diretes de Twitter. Los brasileños dijeron chao, los argentinos mandaron de a ver, papá, yo gané la Copa América, y otros de sí, pero ¿quién tiene más copas del mundo? Es fue un show, fue de las sorpresas junto con los alemanes, que ya no están dentro de la competencia. Estos partidos yo siento que van a estar parejos. Ajá. México contra Corea del Sur va a ser un buen partido. Sí, sí debe ser. El dato interesante Por es ahí que sí, estuve escuchando que el equipo de Corea está muy fuerte, ¿no? ajá, tienen un buen juego de conjunto. Sobre Se todo acomodan bien, se velocidad. conocen, saben dónde. Yo estuve Sí. escuchando que mucha velocidad, mucha explosividad. Ujú. Tienen buen equipo. No es un Japón, no tiene la proyección que tienen los japoneses, pero como equipo se entienden bien. Ok. Sí, yo Y, estaba y, revisando también eso, ajá, de que cómo juegan, están muy bien ubicados, tienen jugadas, digamos, de pizarrón ajá. dentro de la misma jugada en movimiento, entonces ya saben que pueden llegar a la línea de fondo y meter un pase retrasado que nadie pela y de repente llega uno y ¡pum! Vámonos. Gol. Eso pasó contra Honduras, ¿no? O sea, Y les pasaron por encima. Francia terminó siendo entonces pues, que realmente venían bajitos de nivel, ¿no? O sea, no es que México haya jugado mal ni nada, pero sí Francia no tenía mucho que ofrecer. Exactamente. Se mostraron como favoritos por ser Francia más que por otra cosa, ¿no? Guiñac hizo lo que pudo, como que un super líder en el campo, pues no lo fue. Y me di cuenta de algo que, no sé tú, en el caso de esto que son refuerzos, los Ajá. que llevan tres, Ujú. el portero es muy importante. Sí, sí, claro. El portero de Francia como que Y no sí, era sí se veía muy limitadito. exactamente. Pasó, por ejemplo, con el de Sudáfrica,
El portero era bueno, pero como que también Sí, sentía ahí como cierta presión por ser, creo que el portero de Sudáfrica también era de los refuerzos que se llevaron. ya. O sea, sí entiendo, Sí, y no, pues volvemos a ese tema de cargar con el equipo, ¿no? de- En cuanto a esto de México contra Japón, México nunca le ha ganado a Corea, digo contra Corea, perdón, no México contra Japón, México contra Corea del Sur nunca le ha ganado en Juegos Olímpicos. ujú, En Atlanta 96 quedaron empatados, en Atenas 2004 ganó Corea 1-0, en Londres, que fue uno de los partidos de la primera ronda, quedaron ok, 0-0, ok. y en Río Corea del Sur le ganó a México 1-0. Entonces esperemos que este sea O sea, terceros Juegos Olímpicos consecutivos que se enfrentan México y Corea en fútbol. exactamente, sí. Ok, Entonces hay que tomarlos en cuenta porque pues ya Corea es un invitadazo en estos torneos, sí, claro. pues van a ir a estar Prácticamente en presentes. casa jugando Corea también, o sea, está Órale. a unos kilómetros de su país, entonces Japón pues, prácticamente organizaron el mundial Puta. juntos, tienen mucha historia juntos, entonces no creo que se les haga tan extraño como por ejemplo a México, que debe ser un mundo completamente diferente para todos Exactamente. los jugadores mexicanos. Así es. Y pues sí, la participación de los mexicanos, pues ahí la hemos definido 5 cuartas plazas, o sea, realmente si las 5 se hubieran convertido en medallas, estaríamos hablando de 7 medallas en total en la primera semana, que prácticamente sería ir en camino a la participación más numerosa en medallas totales en la historia. Ujú. Entonces, pues realmente mm, sí se debe de hacer algo en el sentido de una vez que están ya en en una situación definitoria para hacer la diferencia entre subirse al podio o no, Ujú. ahí es donde se ha visto como que la caída, porque están al nivel, o sea, están al nivel tanto, Hay un par que a mí me quedaron a deber muy cañón. bueno, pero es que esos no fueron cuarto lugar. No, pero El ni taekwondo, sí, siquiera no, el metieron las taekwondo fue piernas, mano. No, no un puede ser. desastre, muy desafortunado, muy desafortunado. Hemos estado hablando el último mes aquí que el taekwondo ha sido lo que nos ha dado las medallas en los últimos 20 años Y es la primera vez que y no hay. y no solo eso, sino que solamente se clasificaron 2 de los 4 posibles, que cada país puede meter 4 taekwondoines a los Juegos Olímpicos. Y fíjate lo México chistoso hablando de siempre, esos del taekwondo. ajá, Ubican a el hermano de Iridia Salazar, Oscar Salazar, ¿no? medallista olímpico de plata en Atenas Pues 2004. Oscar Salazar es hermano de Iridia Salazar, igual los dos taekwondoines ganaron medalla para México. Pues Oscar Salazar es el entrenador de Egipto, Ujú, que ganó 2 medallas de bronce. ¿Qué correcto. hace allá? Correcto. Pues es ¿Qué que, hace? mira, fíjate que al principio yo no le veía tanto problema porque decía, pues mira, tenemos aquí entrenador que nos ha dado resultados, pues si aquí no ocupo, pues que vaya a- a aplicar sus conocimientos o experiencias a algún otro lado, ¿no? Pero Ah, no, después, eso está bien. en vista de los resultados, realmente sí, hay que encontrar la forma de que regrese porque no sé si esto vaya en los entrenadores o vaya por los federativos, o sea, un poco más arriba, pero sí, la realidad es que el taekwondo mexicano está en una etapa de crisis, está en una etapa de crisis en el momento que por primera vez solo se pudieron clasificar 2 y que esos 2 pues, no pudieron ganar un solo round de combate, ya no digamos un combate completo, un solo round. Y Y no se realmente, veía, no proponían sí, nada, o sea, no. no. Carlos Sansores parecía que tenía flojera o que acababa de despertar. Y Briseida Costa, pues parecía Lo mismo. que acababa de aprender a hacer Sí, que le dijeron, taekwondo toma el uniforme dos y métete. Y semanas tú así de, antes, ¿no? ok. Sí, no, que de repente le metieron 15 puntos en el tercer periodo, es una locura, es una locura. Y sobre todo la forma en la que terminaban los combates. O sea, yo estuve viendo varios combates anteriores y los últimos segundos era una vorágine total de patadas del que iba perdiendo, tratando de llegarle Sí. todo a la cabeza. Y ellos no. Ujú. Carlos Sansores mandó una patada y la detuvo, la contuvo. Y la otra chica ni siquiera eso. Entonces, no, realmente fue muy lamentable y yo sí me quedé con la sensación de que ¿qué carajo pasó aquí, no? Porque no, no, parece que
no sé si sentían que era de preparación, no sé qué pasó ahí, pero no hay forma de describir las cosas. Y estoy seguro que a pesar de que tal vez ya no estaba en el momento que compitieron en el nivel, pero María del Rosario Espinosa hubiera hecho algo completamente distinto. Sí, Realmente, sí, vamos a ser honestos. El taekwondo que se peleó aquí en Tokio es muy diferente al taekwondo que vimos en Río y ya no digamos más atrás. O sea, María del Rosario Espinosa ganó su medalla de oro ganándole 3-0, me parece, a su rival y realmente la avasalló. En ese momento la avasalló. Guillermo Pérez quedó 2-2 y se tuvo que ir a puntos extras. Yo estuve viendo combates en el que terminaban 23-22, 19-22, 18-25. Entonces, derivado, según estuve investigando, de un cambio en la reglamentación en cómo se generan los puntos, es que los marcadores están, bueno, completamente distintos. O sea, las marcaciones de los puntos se fue por los cielos. Entonces es un taekwondo distinto. No sé si no nos estamos adaptando a esta nueva era del taekwondo, pero no puede pasar eso en los Juegos Olímpicos. no, y hay algo, yo creo, a mi parecer es importante. Y vamos, me voy a ir tantito a lo romántico, a esa parte donde haces la voz gruesa y empiezas a querer viajar a través de el infinito de todo este tipo de cosas. Juegos Olímpicos, papá. O sea, estás en el top. No hay nada en teoría más grande que un dios del Olimpo, No güey. es cualquier cosa, ¿Sí? efectivamente. No es cualquier cosa. Y entonces, lo comentaste hace rato, estás con los mejores atletas, gente que Atletas, dedica puntos, su sí. vida a mejorarse física y mentalmente. A Y, lo mejor ahorita y- y- llegamos a y que ese por tema. ahí va el problema de Simone Biles, creo, ¿no? Pero sí. Ajá, sí, sí, sí. Independientemente de situaciones extras que mencionaremos en un ratito. Pero la onda aquí es, estás yendo a una competencia literal a dejar el alma, Ujú. ¿sí? Porque, ah, ya me clasifiqué, es una victoria, sí, es una victoria, totalmente de acuerdo llegar a unos Juegos Olímpicos. Pero por algo llegaste, mínimo, échale tantita. O sea, los combates, a mí me sorprendió más el de Briseida Costa. No salió a nada, salió a mantenerse a distancia Sí, y no. poniéndole el peto de frente a la pierna dominante de la competidora. O sea, si se hubiera puesto Sí, trucha al otro, le mete un patadón de frente, una patada redonda directo en el peto, y la otra ni se da cuenta sí, porque se le puso, o sea, no buscaba cubrir, no buscaba dar la espalda o sí. alejarse tantito, ¿no? O sea, daba la patada y metía también la cabeza. Sé que tienes en alguna técnica que meter la cabeza y en otras alejarte. Ella no lo hizo, o sea, El problema no sé qué quería. principal que yo vi con Briseida fue que la otra chica era mucho más alta que ella, mucho más alta que ella. Sí, Y recordemos que la propia María del Rosario Espinosa perdió en Río la perdió. final porque la chica rival era una torre, exactamente, sí. Pero ¿cuánto le sacaba? O sea, Pero la acuérdate y diferencia, la sí, diferencia es no, mucha. aparte la diferencia que yo veo es que María del Rosario Espinosa se enteró media hora antes de que iba a luchar contra ella. Ujú, Briseida Costa sabía que iba a luchar contra esta chica 2 semanas atrás. Entonces la preparación para el combate no puede ser la misma. No exactamente, puede o ser la sea, misma. ya tienes todo ese background de, ok, ¿cómo le hago y eso? O sea, Sí, o intentas, sea, ¿no? al menos sabes cómo le voy a pelear a la primera y a la que me puede tocar de segunda, que es la ganadora entre estas dos, ¿no? O sea, tres Sí, ya que la otra es un volado ya y te después sí, no, ya, inventas sí. la estrategia y ves cómo le haces, Pero ¿no? sí te tienes que preparar personalmente para las primeras dos al menos. Y claramente no se hizo. Ahora, lo que pasa también en tiro con arco, el decir, el que tengan esa altanería y todo eso, o sea, sí eres la más fregona de México en eso, ¿no? Pues ya no, Órale, ya no. que llevas otras dos Realmente ya y no. ahorita ya te diste cuenta que ya estás abajo, Sí, ¿no? Y no. que estás dejándole, en lugar de servir como mentor o servir como un buen ejemplo, que nada más te vean y digan, órale, va. Sí, A lo es mejor te así pintas que el bueno, cabello de rosa y todo de rosa, y ay, sí, color rosa, ¿no? sí, Pero no. pues Y, que se vea y ahí sobre que todo lo vale, ¿no? que había otra chica mexicana que participó por Holanda y acababa de ganar plata un día antes, ¿no?
Entonces, Exactamente, hay hubiera varios mexicanos preferido, que andan en eso. sí, hay varios mexicanos que están representando otras naciones, ya sea como participantes o como entrenadores. Hay, Gabriela Vallardo Soelser, Gabriela, espero haberlo dicho bien. justamente Gabriela Vallardo fue la tercera, junto a Alejandra Valencia y Aida Román, en Río para México. Ujú, Y en ese momento no tiraba tan bien. Realmente sí mejoró bastante, pero justamente no fue parte del equipo de México porque no dio o sea, las otras tres le ganaron. ujú. No sé en qué momento se dio esa clasificación, no sé, pero yo hubiera preferido muchas veces a Gabriela Vallardo sobre Ida Román. O sea, realmente. Aquí se lo comenta que se casó con un holandés y entonces por ende le daba ya parte Sí, de pero la sí, o sea, nacionalidad o y sea, ya la se aventó, nacionalidad la ¿no? puedes tener, pero pues puedes seguir participando por México y sobre todo si, Ah, sí, sí, pero aquí ya se vio que, ok, que de fuera hay opción, pues yo quiero ir otro tipo yo creo, de entenderlo. Yo quiero ir olímpicos de esta pues manera, sí, pues pero si te vámonos, dicen, ¿no? pues tú ya eres parte del equipo de tres, no, mejor me voy, pues está bien que ya sea parte del equipo, pero no, me voy a ir con los holandeses, no creo que hubiera sido el mismo caso. No, no, obviamente no. Aquí fue yo creo que la decisión porque ya estaba fuera. Sí, sí, Si no hubiera estado dentro, yo creo que se a los Juegos Olímpicos a lo ajá. mejor. Y por ejemplo, es el caso con varios de los clavadistas, o sea, tú- todos sabemos que hay más clavadistas que plazas, sobre todo, por ejemplo, eh, ya el Castillo, que ganó todo en Panamericanos en Lima hace 2 años y no clasificó. Se lesionó realmente, pero no clasificó. La cosa aquí es que hay muchos, y qué bueno que hay mucho talento en México, entonces hay muchos que no solo no pueden no participan en las eliminatorias, sino que no dan, o sea, no les da ni para las eliminatorias, entonces lo que han hecho es que se han ido a Australia, a República Dominicana, hay varios casos de clavadistas mexicanos que incluso el australiano pues ya participó en Río y no le fue tan mal. Ujú. Entonces, pues ahí va por ahí. Y el caso de la esgrimista, que fue muy polémico en Río porque la CONADE no le permitió participar por un asunto, pues, de pantalón largo, básicamente, ¿no? Ahí estuvo medio, Ujú. pues muy corrupto, la realidad, muy corrupto. Paola Pliego. Paula Pliego, exactamente. Ok, excelente. No le permitieron participar por un supuesto doping que más tarde se confirmó que no había sido cierto. Ella presentó muchas apelaciones, y pues no se pudo resolver nada a Ujú. tal grado que tuvo que la Federación de Uzbekistán se le acercó, sabes que nosotros sí te queremos y bueno, vámonos. Y desafortunadamente no logró clasificar justamente por todos los trámites que tuvo que hacer para poder competir, porque al ya haber competido por México en mundiales y participaciones así, no era un trámite sencillo. Entonces, Ujú. yo creo Es que como cambiarte el nombre y después decir, ay, tengo que cambiar el título y sí, el acta y todo eso. Son sí, rollos. no, pues, por ejemplo, cada, cada federación deportiva tiene sus mecanismos, pero por ejemplo, en el fútbol eso no se podría hacer. O sea, ya, tú una vez que participaste en un campeonato avalado por la FIFA, ya no puedes participar por Oficial. otro equipo. Sí, digo, ha pasado En que el béisbol, por este, ejemplo, tienes que esperar un año para poder solicitar que te den oportunidad. Sí, sí, y si aparte ya es participaste. una onda, otra discusión, otra Sí, polemilla que podría sí, armar el de, mira, se me desaparecen las ay manos. papá. Este, cosa patriótica, representación al país, cuando sea y como sea, pero yo voy, y otra de personal de yo quiero estar ahí. ¿Cómo? Como Pues sea. sí, pero por ejemplo en el caso de Te vas a ir Paola con Morán, otro. que Ujú. realmente le hicieron una jalada, o sea, realmente le hicieron una jalada, le inventaron cosas que no, y terminó afectando a México, porque después de que para Río se llevó equipo completo de espada o de sable, no me acuerdo, tanto tres participantes individuales y equipo femenil, a Río Ujú. no acudió nadie en la esgrima femenil. Simplemente porque tanto todas las chicas apoyaron a Paola y pues no hubo más que hacer. O sea,
se perdieron 4 plazas ahí que incluso habían tenido buenas participaciones. La propia, ella misma era de las mejores del mundo. O sea, realmente era incluso una posibilidad de medalla. Entonces ya hemos visto lo que pasó ahora con el ciclismo. Los malos manejos de las federaciones también están haciendo daño a los resultados. Así es. Pero pues bueno, son partes, ahora sí que es parte de los movimientos deportivos. Pues sí. Y yéndonos a cositas un poquito más Más agradables alegres. en cuestión de la informancia, las islas Fiji Fiji. ganaron por segunda vez consecutiva su medalla de oro en el rugby. Esa es una de las varias que traemos El rugby el que día de hizo su hoy. presentación en Juegos Olímpicos en Río, después de que no se practicaba desde París, me parece, en 1924. Y pues la verdad, en su variación de Rugby Sevens, que es como que Ujú. una adaptación para hacerlo más amistoso a los Juegos Olímpicos, no, son menos competidores y son partidos mucho más cortos, bastante Yo creo que espectacular, la verdad. ese sí pegaría en México. Sí, sí, es Ya bastante son menos y luego hay gente espectacular y que no se atractivo. junta, Sí, no, no, estaría re bien. sí, sí, la verdad está muy padre, está muy padre. Hay que ir. Y sí, sí, hay que darles cobertura también a los de México del rugby. Ujú. Y Fiji dominó en Río, se ganó la medalla de oro y la celebración fue una locura, ¿no? Fue la primera medalla olímpica en la historia de Fiji y fue de oro Ujú. con estos chicos, entonces la celebración fue espectacular y la de ayer no se dejó, no se quedó atrás. Otra. Hicieron cantos tribales de sus razas aborígenes, ver de esos atletas de 1,90, 105 kilos, súper, súper fuertes, llorando de la emoción de ganar Ay, una no, qué medalla. gustada. Realmente, no, 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 y se pusieron hicieron como que una especie de plegaria en sus propias creencias, y después cuando recibieron la medalla, se Sí, pusieron en todo. una rodilla y daban las gracias y daban el puño a la tierra y Ujú. se colocaban. Realmente muy significativo, muy, muy padre. Y Y están pasando cosas de esas en estos Juegos Olímpicos, está muy padre. es de las cosas que tiene el olimpismo, realmente es un evento muy distinto a un mundial, porque Ujú. pues tú al mundial sabes qué onda, ¿no? O sea, lo top de lo top de lo top y ellos están allá y nosotros estamos acá. Sí, Y de repente los, ves, ay, llegó Senegal, qué padre. sí. Ay, Portugal, que no era nada, No, llegó no, a pero tercer lugar. aparte, Pero pues nada que aparte, ver. o sea, es como una cajita el campo y de ahí, pues, aunque estés Sí, en el estadio, bueno, en los Juegos Olímpicos, a excepción de esta vez, que claramente por razones obvias, no hay mucha acercamiento, pero el ciclismo, la caminata, el triatlón, el maratón, pues la gente ahí va pasando y ahí van pasando los competidores y realmente el ambiente que se logra generar en esas competiciones que obviamente no pueden cobrar porque pues es en plena calle, es un ambiente muy muy distinto sí, de lo que es se lo que puede, dicen sí, que se une a todo el exactamente, mundo, ¿no? exactamente. Otro dato ahí bonito, tiene 20 años y ya ganó 2 oros Ay, papá. de oro. Ariarne Titmus, una disculpa a todos los escuchas. No son los microfonitos. Va por su tercer medalla de oro. Sí, Y otra cosa, y en el skateboard, las medallistas 13, 13 y 16 años. y Es una qué bonito. locura, es una locura. Sí, no, 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 no. Está bien padre. Y casualmente este video, esta niña, cuando tenía 6 o 7 años, se grabó ella en la patineta vestida de hada, Ok, queriendo hacer una suerte, yo desconozco, ajá, con la patineta. Y Tony Hawk la hizo viral. Tony ok, Hawk comentó y ok. subió el video, todo el show, y es la que gana la medalla. Ya desde ahí, pues es que claramente,
desde ahí se tiene que comenzar para poder estar en estos niveles y sobre todo, este, pues para tener 13 años y ganar en Juegos Olímpicos, imagínate en qué momento debe de haber comenzado. Sí, son cosas que hasta te ponen de buenas. Sí, no, claro. Ah, Otra cosa que está también importante es que se acabó la hegemonía de Estados Unidos en el 4x200. ok. Qué bonito, hegemonía. Gran Hegemonía. Bretaña ya ganó el oro en esta competencia. Del 2004 al 2016, Estados Unidos era quien tenía los oros, con Michael Phelps a la cabeza de todo este equipo. Ok, No era casualidad, yo creo. claramente. Pero ahorita ya la Gran Bretaña está por encima de ellos en esta competencia, Ok. por lo menos en Sí, esta edición. Estados Unidos ha estado perdiendo mucho en la alberca. O sea, realmente la actividad de la alberca va a terminar este domingo y Estados Unidos no ha estado ni cerca de las cosechas de ediciones anteriores. Entonces, claramente perdieron a Michael Phelps, ¿no? Y con Michael Phelps estamos hablando de 6 medallas por edición. Ujú. Entonces, o sea, hay que tener eso claro. Pero están perdiendo muchos que nunca habían perdido. Y, y pues por ahí no están saliendo las cosas en la alberca estadounidense. Y no sé si vaya más por un bajón de nivel de ellos o porque realmente Australia, China está haciendo cosas interesantes. Yo recuerdo hace 8 años, pues no existía China casi en la alberca. Y hoy le está quitando muchas medallas a Estados Unidos. Gran Bretaña, como dices, Australia, que siempre ha sido una potencia en la natación, pues claramente siguen ahí. Entonces, pues los que le han metido dinero, los que le han metido preparación, pues ahí andan, ahí andan. México, pues no. No, No. esto está cañón. Volvemos a lo mismo que platicábamos la semana pasada. El deporte mexicano tiene buenos talentos, tiene, tiene ganas. Algunos no tanto, porque sale nada más como que hacía, Sí, ¿no? no, ya, Pero que quede claro, yo creo que compartimos ese mismo concepto. Es un evento deportivo que vale la pena morirte en la raya, que vale la pena estar ahí y pues, si vas ahí es a darlo todo, independientemente de que lo ganes o no, ¿no? O sí, sea, no. el simple hecho de llegar ahí y realmente competir es yo creo que uno de los principales Y motivos. ni siquiera, o sea, sí competir, pero dar tu mejor esfuerzo. Yo creo que ahora sí, como decía Pierre de Coubertin, pues, en ese sentido es dar tu mejor esfuerzo porque por más que estés compitiendo con Michael Phelps, si Michael Phelps hace 1 minuto y tú haces 3, pues no vas a competir con él. Pero ¿No? si vas a los Juegos Olímpicos y haces tu mejor marca o impones un récord de tu país, o sea, realmente no todos pueden ir a ganar medallas porque no todos están en los mismos niveles. Por eso es que de repente, pues primero no le podemos pedir tanto a los mexicanos porque pues, no les damos tanto, primero que nada, ¿no? Y luego hay cosas en las que pues nunca hemos sido realmente partícipes. O sea, ahorita que se quejan tanto de las chicas del softball, cuando han ido a un juego de softball, por ejemplo. Ujú. Entonces no le hagamos al cuento tampoco, pero ahí es donde sí se ve el valor, por ejemplo, de todos esos cuartos lugares estuvieron a un detallito de convertirse en medallas. Y convertirse en medallas ya es ser una élite en el deporte mexicano que muy pocos han podido hacer. Entonces realmente es bueno que estén esos cuartos lugares que estén ahí, o sea, porque denota que hay cierto desarrollo, sobre todo en deportes muy específicos, como los clavados, el taekwondo, el tiro, parece que no está haciendo tan mal las cosas, de disciplinas específicas. Pero sí hay que ver porque en el momento que ya tienes que realmente marcar la diferencia de que, bueno, mira, pues yo no se supone que estuviera aquí, pero ya estoy. ¿Qué tengo que hacer Ujú. pues para así subirme? Por ejemplo, el chico de ayer del tiro, yo estoy seguro que dijo, pues no mames, yo ya llegué a la, ya llegué a la final, y yo no tenía por qué estar aquí,
pues ya vamos a tirar y a ver qué se da, ¿no? Y de repente se vio en ventaja y dijo, ah, cabrón, ya estoy por las medallas. Y ahí se vino abajo. Sí, Ahí se vino abajo. así es. Básicamente, según varios de los que le saben a todo esto del deporte y que tienen trayectoria en televisión y eso, están diciendo que esta es de las peorcitas participaciones de México en cuanto a resultados. No lo veo yo mal, o sea, a final de cuentas Pues es mira, parte del primero, crecimiento. no. Yo Primero digo no. que no. Sí, no. No, yo también viste ese comentario y sobre todo va mucho tratando de politizar el asunto, ¿no? Ujú, Pero realmente no, yo no veo que sea seamos como hemos visto previamente en programas aquí en Bolas en las Redes, hemos tenido participaciones de una medalla de bronce, y no solo una vez, múltiples, o una medalla de plata, o, o cuando ganábamos más, pues era porque no iban los rusos o no iban los Estados Unidos. Entonces realmente ujú. no, tal vez es la peor participación desde el 2000 hasta hoy, tal vez, y eso lo pondré en duda, porque todavía queda bastante y, por ejemplo, yo veo una medalla de hoy con Alejandra Valencia, yo veo una medalla más de clavados, ya serían las cuatro como que del promedio, o sea, de que hemos tenido en los últimos juegos. Es, veo una medalla en el golf, ahora con lo que veíamos con este chico. Eh, yo creo que sí podemos alcanzar las cuatro o cinco medallas. Entonces, pues realmente no. Lamentablemente siempre se dice lo mismo. Por ejemplo, en Río ganamos la primera medalla en el sábado de la primera semana. O sea, pasamos toda la primera semana sin una sola medalla. Ujú. Y pues ya se veían, no, pues no. La peor participación de la historia. Ya te Pero, imaginarás. por ejemplo, yo no me acuerdo, no recuerdo qué juegos fueron, pero así empezaba y México nada en nada y de repente llegaron los de Taekwondo, de repente llegó un atletismo y dice, ay, espérate, o sea, ahorita empiezan las buenas de México, y ay, sí, qué padre México y todo eso, Sí, ¿no? O sea, en Atenas, pues ya ves, en Beijing mismo, pues se ganó las dos de Taekwondo, fueron el último fin de semana. ujú, Te digo, o sea, pasamos, o sea, es como si llegáramos a pasado mañana y no tuviéramos, lo que pasó en Río, es como si llegáramos a pasado mañana y no tuviéramos nada. De repente todos estábamos así de carajo, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y y empezaba el típico, se fueron a sí, se pasear, fueron a se van pasear, si no se están, obviamente se esto es van de de los fiesta, aficionados, ¿no? sí, sí, ¿no? Entonces, y de repente empezaron a caer, o sea, realmente así es este asunto. Y cuando hayas visto varios juegos, pues tú sabes de qué se trata, ¿no? Pero pues hay mucha Exactamente. gente que no, y ni siquiera necesita ser un periodista deportivo o algo por el estilo. O sea, ya cuando has visto dos, tres ediciones, pues tú vas viendo como ¿Cómo está la así de onda? que pues la primera semana es la natación, la segunda es el atletismo, el taekwondo solía ser la segunda semana, ahora es la primera, La primera. Ujú, ahí se van campechaneando la gimnasia y los clavados y pues todo lo demás pues ahí tiene sus ratitos también, ¿no? ujú. Entonces, y tú sabes cómo se hace con México, o sea, no es ningún drama que, que no ganen la primera semana nada. Por eso es que se veía bastante bien que el abuelo Sí, que y tiro con Alejandra arco de Valencia hubieran repente, ay, la ganado bronce. el primer día, porque uf, de ahí siempre la primera medalla es la más difícil, porque es como que Ujú. la que tiene la presión de, puta, quítale la presión a todo el Pero resto de la delegación, porque sí, así pero de, tenemos no, la idea de que ¿quién va cae a la ser? primer medalla del color que sea y ya tienen que empezar a caer como monedas sin Ajá, pues no alcancía cuando somos dices, no es Estados cierto, Unidos, no no, no, somos no, Rusia, no no llevas ni somos siquiera Gran a Bretaña, no tanto, somos no, Japón, no somos China para estarme ganando medallas diario. Quisiéramos, sería una belleza realmente, pero no lo somos, no lo somos. Entonces, y no sé si algún día lo vayamos a hacer. Entonces, ahorita se acaba de suspender el partido de béisbol de la selección mexicana con dos outs en la alta de la primera porque empezó a llover. Justo venía a batear Adrián y hay alerta de González. tifón aparte de todo, Sí, ¿no? justo venía a batear a Adrián González y suspendió el partido, entonces vamos a estar revisando qué tal, en qué momento se puede volver a comenzar a jugar. Así es, vamos a estar pendientes de eso. Y para terminar, un temita, vamos a platicar dos adultos, no gente que le gusta el deporte, no, dos adultos que a lo mejor tienen sus historias con este tipo de cuestiones. A ver,
En la semana se dio el tema de la gimnasta estadounidense Simone Biles, Ujú, que se retiró de la final por equipos. correcto. Dirían en otro podcast ahí. Y cito, Sí, tú. tenemos que proteger nuestra salud mental y nuestros cuerpos Ujú. y no salir simplemente a hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Denunció al final, después de que abandonó, dijo esto. Ujú. Hay un tema ahí con la salud mental de los atletas y que mucha gente se ha metido y ha dicho que sí y que los apoyan y todo eso. Y esto no solamente le ha pasado a Simone Biles, ha No. pasado no solo en olímpicos, ha pasado en diferentes disciplinas. Una que muy marcada en su momento, que no sé si tú, bueno, o mucha gente lo sabía, antes del Mundial de Sudáfrica, Andrés Iniesta tenía depresión. Andrés Iniesta que metió el gol de la final, el que hizo ganar a España, Bueno, y tenía el depresión. propio Michael Phelps varias veces Uh-huh, estuvo cerca de suicidarse. Entonces, uh-huh. en algún momento antes de los juegos, no me acuerdo si de Río, si de Río o de Londres, lo atraparon fumando marihuana de plano, ¿no? Y justamente por Sí, eso, fue muy sonado eso. sí, justamente, o sea, los vemos y realmente los vemos ganando medallas y llevándose todo lo que se pueden llevar y decimos, pues estos tipos son dioses del Olimpo. Y pues sí, atléticamente son muy superiores, ¿no? O sea, atléticamente son lo mejor que hay en este mundo. Pero pues, nadie sabe qué pasa en sus mentes. O sea, realmente Michael Phelps te dice lo mismo que dice Simone Biles. No podía con la presión de que todo el mundo estuviera esperando algo tan grande de mí. Uh-huh. Entonces, desde ahí te Sí, das yo creo cuenta de que que, mucho. sí, desde ahí te das cuenta de que no es algo, primero, único de ella. Y después, este, pues es algo que nadie está poniendo atención. Por ejemplo, mencionamos mucho aquí gimnastas del pasado. A Katalin Moshelu, que luego mencionamos ahí de los Juegos de Atlanta, me parece, subió un mensaje apoyando a Simone Biles, adjuntando un video en el que se ve ella en la viga de equilibrio cayendo de boca y claramente conmocionada, realmente claramente quedó conmocionada. Lo único que hizo su entrenadora es se dio media vuelta y le dijo, pues vete. Y 10 minutos después tuvo que completar los ejercicios de piso. Entonces, no, contracturas en el cuello, en la región de cervical, dice que fue lo que mencionó que tuvo después de unos estudios que tuvo que hacer ella personalmente, porque ni siquiera, una niña de 14 años, imagínate, porque ni siquiera fue la federación que en ese momento me parece que era Rumanía en poderla apoyar, o sea, realmente no la apoyaron en absolutamente nada, dado que tuvo una conmoción y problemas cervicales derivados de esa caída y tuvo que todavía competir una prueba más de Ah, eso esa es una forma. locura. Entonces, O sea, la se misma entiende que lo Nadia vivió. Comaneci, después de Múnich 72, donde pues, prácticamente se hizo inmortal después de sus dieces y todas sus medallas, Uh-huh. pues vivió una situación similar a Simone Biles, fue, prácticamente fue una presa del régimen comunista de su país y la utilizaban como chica de compañía. Entonces, imagínate tener una campeona Ah, olímpica como chica de compañía, pues a los políticos de su país les daba jerarquía. Entonces, así pues fue. sí, eso está muy, muy loco. Aquí hay un detalle porque las opiniones se dividen en varios deportes, ¿no? Eh, antes de, antes de pasar a esta división de opiniones, Ajá, hicieron un comentario muy poco atinado, incluso lo mencionan como no darle foco y no voy a decir el nombre del, ajá. pues no sé si pseudo periodista, no sé cómo podemos decir. En Estados Unidos, que es ultraconservador, que dijo, estamos haciendo crecer generación de gente débil. Híjole, o sea,
sí está feo eso. Pues sí, pero ser débil, Ya es débil o él sea, diciendo eso. ¿qué significa, no? Entonces te tienes que aguantar que te usen de escort o, o que el doctor Es te, una- que el doctor del equipo te ande manoseando o que ese también fue que por parte, prácticamente cuántas cosas no arrastraba Simón. tengas una conmoción y a huevo te manden de vuelta a que hagas tu siguiente rutina, pues tú chingale, reina, si no eres débil, pues no, no, realmente, pues sí, sí somos una generación distinta, que vemos las cosas distintas, pero no creo que sea por debilidad, sino más bien es, o sea, yo que me gustaría verlo como que tratamos de verlo más humano, ¿no? Las cosas como Ujú. que más, con más compasión. Entonces, Sí, no, y no somos aparte, máquinas. Yo estuve ahí teniendo una pequeña conversación con alguien en Twitter porque me decía, sí, Tom Brady nunca se retiraría. Pues sí, Tom Brady pues, no, nunca se retiraría, pero pues, Brady nació en una familia privilegiada, nunca tuvo necesidad de hacer absolutamente nada más que jugar fútbol americano y cuando llegó a cierto nivel se hizo multimillonario y punto, ¿no? Entonces, no, y aparte muchas de esta gente atleta, deportistas, todo lo que les pasa y que los hace llegar a ese tipo de situaciones, es un conjunto de experiencias, de cosas que van llegando. En el caso, te digo, yo es muy marcado esto porque si hay un cambio repentino en cuanto al desempeño, yo soy fan del Barça, y al seguir los partidos, de repente sí veías a Iniesta cómo bajaba su nivel en cuanto al pensar rápido, ¿no? Y te vas enterando que los isquios se los lesionaba seguido, Dani Jarque, amigo de él, muere, ok. y y empieza con esas cosas, y por más que juegue y se lesiona, y por más que juegue se lesiona, Sí, no, y el Víctor Valdés dice eso, o sea, yo lo veo que se lesiona y se va llorando a la orilla, dice, ya valió, pues es que o sea, dice, ahora había sí visto que mal. es parte de lo mismo, ¿no? O sea, los vemos como prácticamente intocables porque son pues atletas muy buenos, muy grandes en lo que hacen, pero no Ujú. sabes que en qué momento, ahora sí que como dices, las lesiones que llegan y a nosotros mismos nos ha pasado que nos lesionamos y tenemos que dejar de hacer ciertas cosas y decimos así de que, pues, carajo, ¿no? Ahora, ¿por qué me pasó esto? Ahora imagínate ellos que están ganando millones de dólares o más bien van a dejar de ganar millones de dólares porque ya no van a poder seguir jugando o porque estaban en su último año de contrato y pues por miedo a las lesiones no les van a ofrecer más, no sé, muchas cosas. Sí, o sea, ya te manejas con miedo, ya no haces lo que quieres, ya Sí, no eres tan atrevido, y eso les ha pasado a muchos. Ronaldo era una bestia, se lastimó la rodilla no y fue el mismo valió, nunca, era ya no, todavía o sea, muy ya buen Ronaldo se jugador, murió con la rodilla. era muy buen Era buen jugador jugador, pero todavía, no era el fenómeno pero ese. sí, no, ya no era el jugador que podía dejar 5 o 6 en el campo, y incluido el portero. Entonces, Han tenido la ventaja o la suerte, o se cuidan mucho, todo eso, que ahorita Cristiano, Ronaldo y Messi no han y tenido los una cuidan un poco lesión también, de... también los cuidan un Ujú, poco. Y está bien, yo porque no creo que esté mal. no les ha Por tocado. ejemplo, en el fútbol americano, pues también incluso la propia liga ha implementado reglas para que a sus activos principales, que son los corebacks, no los toquen demasiado. O sea, Ujú. lo que era jugar coreback en los años 80 y lo que es hoy es completamente distinto. O sea, No, y realmente. aparte creo que, sácame del error, yo creo que hasta si llega a haber una conmoción en un partido, si llega a haber una lesión importante, son cuidados incluso receptores, alas cerradas, o sea, son cuidados de tal manera de que pues vas a seguir aquí con nosotros, chavo, y vamos a seguir viendo lo de tu rehabilitación Sí, y todo sí, eso, no, o y sea, te quedas, sí les tienen ya te que recuperas, pagar todo. probamos, híjole, ya no se pudo, Sí. tú decides, a lo mejor te vas o sigues, o vemos si te pasamos a otro lado, Y ¿no? fue Pero no algo es que, como en otras disciplinas de que ahí nos sí, vemos y ya vete a la sí, orilla. no está cañón eso. Pasó con un linebacker que se llama Ryan Shazier de Pittsburgh. Al hacer una tacleada, ejecutó con mala técnica. Entonces bajó demasiado el casco y en el acto quedó paralítico. En el acto. Uy, Entonces, él todavía se supone que intentó regresar, pero realmente con problemas volvió a caminar. Entonces no iba a haber forma de que volviera a jugar fútbol americano. Y el equipo lo mantenía en la lista de jugadores incapaces de ejecutarlos, incapaces de jugar. Y no fue hasta que él les dijo, ¿saben qué? Pues ya, o sea, hasta aquí. Pero el equipo lo mantenía y, o sea, lo mantenía en la escuadra.
lo mantenían en las rehabilitaciones, o sea, todo corrió a cargo de ellos. Entonces, sí, no puedes dejar así como que a su suerte a un jugador así después de un incidente de ese tipo. Sí. Y ahora que te decía de la división de opiniones, o cada quien su manera de pensar, ¿no? Obviamente cada quien habla desde su ladrillito. Unos más grandes, otros más chicos, ¿no? Sí. Novak Djokovic, que está ahorita participando, dijo esto: la presión es un privilegio y sin ella no existiría el deporte profesional. Si tu objetivo es estar en la cima del deporte, lo mejor es que comiences a aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles, tanto en la cancha como fuera de ella. Yo coincido en esa parte de que sí debe de darse atención, porque es algo importante la salud mental, muy importante, muy importante. Pero sí te tienen que enseñar. México, ¿qué pasó? Una entrada completa a México y República Dominicana 0-0. Ah, qué bueno, bien. Total, que se encuera. No, ¿qué te ¿En estaba cuero? Ah, diciendo? caray. No, de los de Djokovic. Ajá. Este, sí que hay que enseñarle a la gente, o sea, la gente, el profesional de la salud mental debe de enseñarle a la persona al que está atendiendo a lidiar con eso que está sintiendo. Porque obvio, tienes presión, todos tenemos presión laboralmente, Sí, familiarmente, lo que sea, unos y más que sobre otros y todo, otros más que otros, ¿no? Sí, y no digo que esté mal, o sea, sí hay que cuidar, la salud mental es importante, sí. muy importante. No, yo no creo que haya dicho tanto en el sentido de como atacar a Simone Biles, ¿no? No, no lo dijo como atacar a nadie, sino que es algo importante, pero todo conlleva presión. Pero sobre todo, yo siento que Simone Biles más bien perdió el gusto. O sea, Puede no ser. participa ya por gusto, sino como que, pues tengo compromisos, ¿no? Tengo compromisos con marcas, tengo compromisos, por ejemplo, tengo compromisos con mi país entero, ¿no? O el mundo entero porque me quiere ver, porque es posible que sea la mejor gimnasta de la historia. Entonces, pues tengo que estar ahí. No es que quiero estar ahí o que voy a trabajar por estar ahí, tengo que estar ahí. Y ya desde el tengo que es otra cosa. Sí, Porque, a mí por en algún ejemplo, momento dijeron, sí, no sí, tienes no. que, eso sí es muy importante. Entonces, Y esa y como parte, decíamos hace rato, Simone Biles debe de estar en la gimnasia desde los 5 o 6 años y se ha perdido mucho. Ella misma lo decía, o sea, yo me he perdido de, pues prácticamente mi infancia y mi adolescencia por estar aquí. Entonces, algo de ese tamaño, o sea, que tienes que tener tanta disciplina, tanta preparación, dedicarle tanto tiempo, alimentarte bien, todo, y lo haces por forzado y no por gusto, en algún momento se va a romper. Y yo siento que es sí, lo yo que se creo que rompió en ese es Simone el Biles. punto, ese es el punto. Porque sí, las declaraciones que da el señor Djokovic, no lo veo igual, no lo veo eso como para el ataque, simplemente el generalizar un poquito o meter a todos dentro del mismo bowl de depresión, no de depresión, sino de la presión, Ajá. sí. ¿Dónde estás? ¿Ya te fuiste? Acá estoy. Es eso de, hay que aprender a Sí. lidiar con eso. Sí, no, y eso Obvio, es indudable, son ¿no? Sí. decisiones de cada quien, si lo hace o no lo hace, y cómo lo hace, y Pero si lo hace en calzones, como quieras. por eso mencionaba lo de Simone Biles, porque no es, yo no creo que no pueda, sino es que ya no tiene ya no le nace Sí, hacerlo. sí, Sí, no, ya no. cuando ya no quieres, ya no puedes Sí, hacer no. nada. Es como si Hay que atenderse. como cuando estás en un trabajo y tu jefe te hace la vida imposible y los compañeros pues, no hacen mucho más sencillo, Eso etcétera, no ¿no? pasa, Sí, ya eso y no sobre todo pasa, en México no pasa, ¿no? Entonces, sí, eso pues, no ¿qué pasa. dices? En 12 algún horas diarias. momento, pues váyanse a la madre, ¿no? Porque yo no voy a Digo, continuar aquí, pues es lo mismo, es lo mismo. la verdad, por eso el doctor ya no está, porque se hartó de Y nosotros y cuando, él tuvo que qué la vida dices? Pues adelante. realmente por salud mental, yo ya no puedo estar ahí. Es lo que dijo No, Simón incluso Biles. ni siquiera, es que ni siquiera mucha gente considera salud mental, o sea, ay, ya bájale, Ay, no, si sí. es en serio, Ya no si es pudiste con el real. trabajo, ¿no? Ya no pudiste, es lo Ajá, primero que dices. No, ya no pudiste con el trabajo, está bien. No, pues es te que quedó grande. eres un imbécil, güey, pues la verdad. Sí, No, no. la neta, es real, si pasa más.
Y sobre todo escuchándola Hasta hablar, más de lo que o creen. sea, escuchándola hablar, tú te das cuenta de la calidad de persona y de la capacidad intelectual que tiene, porque no es cualquier cosa, o sea, realmente la vemos ahí súper fuerte y súper impresionante lo que puede hacer con su físico, pero la escuchas hablar y sí ves a una persona preparada, entonces tampoco es Ujú. como que no, pues Que no sepa lo que sí, no está nada sucediendo más, sí, dentro de no su nada más, cerebro. ay, pues ahora que ya no me sentí bien, mami, cuídame, ¿no? Pues no, o sea, es una persona que sabe lo que está haciendo. Pues sí, si alguien tiene algún problemita o tiene algún sentimiento extraño que no les cuadre, atiéndanse, busquen a una persona que los ayude, si está de la fregada, pero sí se puede salir de esto, entonces Correcto, échenle, es échenle, porque correcto. sí, Y ahora sí que, pues, pues más que decirles échenle ganas, es no están solos, ¿no? Y si exactamente. necesitan ayuda, pues búsquenla con quien tengan más confianza de hacerlo. Y mucho ojo, no hacer a otro comercial. No, pues, pues también aplica, pero pues, caray. Sí, pues sí. Pero bueno, ya nos pasamos a la parte ay, A la sentimental del parte sensible, pues programa. sí, básicamente, pues nada más recordarles que vamos a estar subiendo la agenda diaria en video de todas las actividades, pero prácticamente le estamos dando un resumen de lo que pasa, las medallas que se van a entregar, la actividad de los mexicanos y nuestras recomendaciones sobre qué seguir en ese día. Ah, información en la cuenta de Twitter, @bolas en las redes, les estamos compartiendo los eventos más importantes que van comenzando y el link ya sea en YouTube o en la página de Claro Sports para que lo puedan seguir. Y bueno, toda la información que necesitan saber la podemos brindar aquí. Si necesitan también algún apoyo para entender algún deporte o para encontrar alguna transmisión, no duden en buscarnos en nuestras redes sociales y les estaremos apoyando en todo lo que se pueda. Así es, próximamente también es una entrevista con un compañero canotaje, que Que, sabe la canoteada, nos va a explicar un poquito cómo está la y va a situación de quedar, esto, vamos a platicar con va él. a quedar perfecto A ver, porque el canotaje empieza la próxima semana, entonces, pues viniendo de alguien que estuvo ahí, ahora sí que vamos a aplicar la TV Azteca o Claro Sports, ¿no? Que llevaron a los atletas que, de comentaristas y de ajá, de analistas analistas, y así. entonces, sí. Ahí vamos a tener a alguien que nos va a analizar y básicamente nos va a dar su experiencia y un poquito pues vamos a estar ahí preguntándole de realmente cómo es la vida de un deportista pues de alto rendimiento, digamos, en México, porque realmente no es sencillo ser deportista de alto rendimiento, sobre todo de deportes que no son tan comunes como, ya no digamos fútbol, pero béisbol, básquetbol, eh, atletismo, ¿no? Pues, que son como que los que tienen mayor apoyo, pero el canotaje realmente en remo fue una mexicana y en canotaje creo que no tenemos representación. Entonces, pues, ¿qué hacer para que estos chicos que están, pues yo estoy seguro que están en el límite de poderse clasificar a los Juegos, o al menos, por ejemplo, que me decías que él estuvo en los Panamericanos, que hizo la diferencia de que no pudiera llegar a los Juegos Olímpicos. Sí, sí. Ahí él nos va a aclarar todas las dudas en cuanto a su desempeño físico dentro de los entrenamientos, hasta dónde pudo llegar, cómo pudo llegar, dónde se practicaba. Sobre todo Y que vamos ahí a atascarlo de preguntas. en muchas ocasiones va más allá de que su límite físico o incluso su límite emocional, el límite de los apoyos que les brindan. Entonces, Exactamente. que hasta dónde. No, pues yo necesito competir en Europa porque ahí es donde se dan los puntos para clasificación. Entonces, ahí tienes de dos. O te pagas tú o buscas un patrocinador. Entonces, las dos están Exactamente. complicadas. Las dos están bastante Ahí, complicadas. ahí intentaremos, ahí vamos a preguntarle varias cosas al señor Javier Ortiz. Esperemos que Gracias de antemano nos por su despeje muchas. tiempo. Sí, 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 gracias al Javi. Nos quite varias dudas y nos puede explicar algo. Pues sí, Queremos seguir creciendo, así por es. eso buscamos estas cosas. Sí, y sobre todo, pues si nos pueden dar su feedback, sobre todo de
qué les parece y qué les gustaría ver, qué consideran ustedes que podríamos mejorar y sobre todo dar contenido que aporte valor como que estamos intentando hacer. Así es. Si les gusta el video, compártanlo, repártanlo, impártanlo en sus redes sociales, mándenlo por WhatsApp, YouTube, Facebook, Facebook y Instagram. ahí andamos en todas las redes sociales, no dude en seguirnos, no se van a arrepentir. No se van a Esto arrepentir. ha sido Bolas en las Redes, en los Juegos Podéis ir en paz. Olímpicos. Podemos ir en paz, el podcast está terminado. Muchas gracias. No se pierdan toda la actividad de los mexicanos en los Juegos Olímpicos. Sigamos apoyando a nuestros compatriotas y sobre todo no empecemos a criticar cuando no tenemos todo el conocimiento de las situaciones Exactamente. o que, qué imbécil que quedó quinto lugar del mundo, ¿no? Pongamos todo en la justa perspectiva. Es el quinto del Sí, es mundo. el Ya quinto saben del cuánta mundo, qué gente hay en perdedor, el ¿no? mundo. Nada más fue a tragar del presupuesto, pues no, realmente no cualquiera puede presumir que es el quinto del mundo en lo que hace, entonces Exactamente. realmente hay algunos que sí dejaron que desear, pero porque se sabe que un saborcito amargo porque se sabe que ellos tienen para más, pero tampoco es cuestión de crucificarlos, entonces sigámoslos apoyando. Busquemos más apoyo para ellos, para que nuestro deporte pueda crecer y crezcamos nosotros también como personas, no nada más comentemos cosas que no. Entonces, Así es. esto Y ha queremos sido hacer como podcast para ir a Francia también. también. Háganos crecer. Vámonos, Ayúdenos a vámonos crecer. a París 2024 en 3 años en los Juegos Olímpicos para darles todavía una mejor cobertura de todo lo que pasa ahí. Esto ha sido Bolas en las Redes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí Bolas nos en las vemos. Redes. Échenle ganas. Vayan al doctor. Chéquense su cerebro. Yo también el mío. Voy.